Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Lecciones para la Eternidad. Vamos en lección número Siete. 7, que esta semana estaremos hablando acerca del pan y el agua, mostradas en la experiencia del Éxodo y también las enseñanzas que tiene especialmente para nosotros hoy. Sin embargo, antes de entrarnos de lleno en el asunto, quiero también presentar aquí a nuestro querido amigo Joel, que semana tras semana nos acompaña. Joel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Ronald, por la invitación. Para mí siempre es una alegría compartir la palabra del Señor a través de las lecciones de la Biblia. Y como hemos estado haciendo estas semanas, yo sé que con la ayuda del Señor, Él nos va a ayudar también a transmitir la palabra del Señor, que es el propósito en sí de este programa. Así es. Y sabe, una cosa que yo siempre olvido muchas veces es presentarme. No es mi costumbre presentarme, más sin embargo para todas aquellas personas que me conocen, pues mi nombre es Ronald Aguanya y es un privilegio, ¿no? Como compartir la palabra del Señor a través de estos medios y que el Señor nos pueda seguir guiando y que también pedimos sus oraciones de ustedes y que también ayúdenos a compartir a través de las redes sociales, sus amigos y a todas las personas, ¿no? Y también pedimos a que continúen orando por los proyectos que se tienen aquí en IAYE. Ya hemos mencionado tranquilamente en Bahía y también en Pará y como se está extendiendo también por África, por Angola, Mozambique, ahí tienen muchos hermanos deseosos de conocer la palabra del Señor. Faltan muchos materiales como el libro El conflicto de los siglos o Grande Controversia, que desean ellos tener. No tienen como nosotros quizás que tenemos como en casa con tanta facilidad y a un costo muy económico. Mas, sin embargo, también pues, si está interesado en apoyar esos proyectos que van a ser enviados para Angola y Mozambique, también pueda visitar a nuestra página y apoyar también con sus recursos, porque creemos de que los materiales conocidos como mensajeros silenciosos aún tienen una obra grande que hacer. Si no podemos ir hasta allá y predicar el mensaje, pues también podemos predicar mandándoles materiales o apoyándolos de alguna manera. Yo creo que el Señor es lo que quiere en estos tiempos. Así que ruego sus oraciones, ruego sus apoyos. Bien, queremos comenzar con palabras de oración y Joel nos va a dirigir con palabras de oración. ¿Sí? Sí, oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias una vez más por la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos pedirte de que dirijas nuestras mentes hacia ti, que a través de la historia del pueblo de Israel aprendamos a depender y a confiar de ti. Enséñanos, oh Señor, a tener fe, que a través de las situaciones difíciles que nos va a tocar enfrentar en la vida, que podamos aferrarnos del brazo tuyo. Acompáñanos a través de este estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en nuestro corazón y que Él sea que nos instruya en esta hora. Amén. Agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, como la mencionamos al principio, el título justamente habla acerca del pan y el agua que Dios proveó en el desierto, cuando ellos estuvieron en una necesidad de hambre y una necesidad, bueno, en sí no era de hambre, más la necesidad más grande que se muestra en la Biblia era falta de agua y cómo Dios suplió aquella necesidad. Am, Nosotros no tenemos quizás ni idea cómo es caminar por el desierto en un día caloroso, en un día donde no tiene agua, donde tiene un campo verde hermoso. Mas, sin embargo, vemos en la experiencia de Israel que aún en un lugar desierto de mucho sol, Dios los protegió con una columna o nube de una columna de nube, sí, durante el día y una columna de fuego durante la noche. Dios estuvo tan pendiente de su pueblo, cuidándolos de su salud, alimentándolos, y eso es lo que justamente esta semana aprenderemos. El texto para memorizar que tenemos es en el libro de Éxodo, capítulo 16, verso 28-30. Y Joel nos ayuda con la lectura. Sí, dice así. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su estancia y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día.
Y así es, y justamente hablaremos durante esta semana de estos tres aspectos. Dios proveéndoles agua y pan y también enseñándoles cómo guardar el sábado, que una institución que hasta ese momento había sido casi olvidada, y por eso que el mandamiento dice, acuérdate del día de sábado. Así que a través de las peregrinaciones del pueblo de Israel, de las dificultades que ellos se enfrentaran y cuáles eran las lecciones que tenía que aprender, también nosotros aprenderemos las mismas lecciones muchas veces en nuestro tiempo. Así que esperemos que pueda ser de bendición el estudio de esta semana. La primera parte que veremos en el día domingo justamente tiene que ver con agua, ¿sí? Y el título que coloca la lección es Aguas Amargas. Así que es un incidente muy interesante que está registrado en las Sagradas Escrituras y qué lecciones nosotros podemos sacar de esta historia, porque el pueblo siempre se mostró una actitud así desafiante ante Moisés. Cuando ellos mostraban las quejas a Moisés, era directamente hacia Dios, ¿no? Por más que vieron tremendas señales y prodigios, no duraba mucho tiempo. Y su actitud siempre era una muestra de falta de fe. Así que la pregunta es, tras el cruce del Mar Rojo, ¿cuál fue el trasfondo del primer milagro realizado por Jesús? Bueno, de hecho, menciono Jesús, a pesar de que eso menciona Jesús, pero sabemos que Jesús estaba siempre pendiente de su pueblo, ¿no? Bien, Joel, puede explayarse en ese asunto. Éxodo capítulo 15, en el versículo 22 encontramos la historia que la lección hace referencia. Sin embargo, antes del 22, nosotros tenemos la historia del cántico de Moisés, de la liberación del pueblo de Dios. Entonces, el Israel que tenemos aquí es un Israel que ha sido libertado por Dios, un Israel que vio la mano poderosa de Dios en acción. Sin embargo, a partir del versículo 42 nos narra la historia de que a 3 días de camino, saliendo del Mar Rojo, el pueblo, de manera increíble, vuelve a murmurar de nuevo. Las provisiones de agua se ven acabado, entonces el pueblo vuelve a murmurar contra Dios. Yo quiero leer una cita de la Sierva del Señor que va a explicar o va a narrar esta historia muy, muy parecida a lo que menciona la Biblia. Pero antes yo quiero leer lo que dice en Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice, somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Y es verdad que Israel había demostrado fe al cruzar el Mar Rojo y había expresado himnos y cantos de gratitud después de eso. Sin embargo, este mismo Israel tenía que aprender muchas lecciones aún. Si tan solo ellos hubieran permanecido en esa experiencia de gratitud, en esa experiencia de fe, no hubieran demorado mucho en entrar a la tierra prometida y las promesas del pacto serían una realidad en sus vidas. Sin embargo, este pueblo volvía a murmurar. Entonces, ahora sí voy a leer lo que dice en Patriarcas y Profetas, en la página 296. Pero durante 3 días de marcha no pudieron encontrar agua. La provisión que habían traído estaba agotada. No había nada que apagara la sed abrasadora mientras avanzaban lenta y penosamente a través de las llanuras calcinadas por el sol. Moisés, que conocía esa región, sabía lo que los demás ignoraban, que en Mara, el lugar más cercano donde hallarían fuentes, el agua no era apta para beber. Entonces Moisés conocía esos lugares. Con gran ansiedad observaba la nube guiadora. Con el corazón desfalleciente oyó el regocijado grito, agua, agua, que resonaba por todas las filas. Los hombres, las mujeres y los niños, con alegre prisa, se agolparon alrededor de la fuente, cuando he aquí un grito de angustia salió de la hueste. El agua era amarga. Entonces nos vemos con un pueblo que tiene un chasco. Ellos esperaban que allí era la fuente de salvación. Es más, aún en nuestro tiempo la palabra agua o el mismo elemento agua es sinónimo de vida, porque donde hay agua hay vida. Y ellos estaban a 3 días de camino por el desierto y no habían encontrado agua. Y cuando lo hallaron eran aguas amargas. Entonces, lo, lo más triste es que ellos habían tenido la evidencia
del poder de Dios. Y eso es lo que la murmuración de ellos se hace sin razón. No había por qué ellos llegar a ese punto. Rápidamente olvidaron los grandes milagros que Dios había hecho por ellos. En momentos de felicidad y en momentos de comodidad y paz, nosotros podemos bien recordar las promesas de Dios, pero cuando vienen los momentos difíciles, parecieran que esos pensamientos se van. Y ese es un problema que nosotros todos tenemos. Hay una pregunta en la lección que dice, ¿qué pruebas y luchas han enfrentado como resultado de tus propias decisiones? ¿Y qué consuelo puedes obtener al saber que Dios seguirá obrando en tu favor si cooperas con Él? Es una pregunta interesante, porque el pueblo necesitaba fortalecer esa fe. Yo recordé lo que dice el apóstol Pedro, que recuerdas el capítulo, si no me equivoco, es el capítulo 1 de Segunda de Pedro, que menciona la escalera. Se le conoce como la escalera de la fe, que no es solamente el asunto creer, porque Dios añade al creer conocimiento y al conocimiento piedad, y así sucesivamente. Amor fraternal, ¿no? Sí, llega hasta el punto de poner temperancia, dominio propio, después piedad, amor fraternal, y después termina con sellando esa escalera lo que es el amor. El pueblo necesitaba subir por esa escalera, necesitaba a su fe añadir conocimiento y ese conocimiento añadir a otras virtudes que también el Señor nos quiere conceder. Y eso nos iba a llevar a cooperar con Él. Hay un texto de la Sierva del Señor que dice que la voluntad del hombre unida a la voluntad divina es omnipotente. Es omnipotente mi voluntad cuando yo uno mi voluntad a la voluntad de Dios. Y el pueblo necesitaba aprender eso. Ahora, otro detalle interesante es que Dios no vino y de manera así extremadamente maravillosa obró que las aguas sean dulces. Ellos tomaron lo que tenían a mano, Dios les dijo, tomen lo que tienen a mano, que era una rama, y colocaron en el agua y se volvió agua dulce. Ujú. Entonces, eso es una lección muy, muy importante, que nosotros podemos obrar y cooperar con Dios con las cosas que tenemos a mano. No necesitamos, así, por así decirlo, un milagro en ese sentido. El Señor nos manda a obrar con las cosas que tenemos a mano. Amén. Y es interesante esta experiencia. Dios dice los probó, ¿no? El Ujú. versículo 25 del capítulo 15 dice Dios los probó. Sin embargo, también dice, les dio estatutos y ordenanzas. Es increíble, Dios dio estatutos y ordenanzas. Y mira lo que dice el versículo 26, de que no simplemente les dio de beber ese agua dulce, que antes era amarga, después se convirtió en dulce, sino también Dios dio una promesa de que Él sería su sanador. A mí me llamó mucho, pero voy a leerlo todo el versículo. Dice, 26. y dijo, escucha bien, yo creo que es el mismo consejo para nosotros hoy. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, presta atención, dice, oír de manera atenta la voz de Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. Bien, hasta aquí vemos, oír atentamente la voz, prestarle la atención, ¿sí? A la voz de Jehová. Dos, hacer lo recto delante de los ojos de Él. Y tres, prestar también oído a sus mandamientos. Y el otro es guardar todos sus estatutos. La palabra guardar también tiene que ver con atesorar Sí. en lo más profundo de nosotros, de nuestro ser. Atesorar, guardar. Dice, si hicieres esto, en otras palabras, dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Jehová, tu sanador. Esas fueron las ordenanzas o estatutos que Dios dio al pueblo. Prestar la atención, que hicieran lo recto, que prestaren oído a todos los mandamientos y guardaren todos sus estatutos. Si ellos hubieran hecho eso, Dios los libraba de cualquier otra enfermedad. Pregunto, ¿no es la misma promesa hoy para nosotros? Pero muchas veces nosotros cuando miramos a la experiencia de Israel decimos, mira, el pueblo incrédulo, tan pronto olvidaban las promesas del Señor, tan pronto olvidaban los milagros y las hazañas que Dios hizo. Pero la pregunta es, nosotros estamos escuchando atentamente la voz de Jehová todos los días. Estamos haciendo lo recto delante de sus ojos. Estamos prestándole tan atento a sus mandamientos y guardándole y cumpliéndole tan estrictamente.
Porque si no le estamos haciendo eso y nos viene cualquier otra enfermedad, cualquier otra desgracia, ¿cuál es la reacción natural del hombre? Quejarse contra Dios. ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué? ¿Dónde estaba el Señor? ¿Acaso no estaba en la iglesia? Es lo natural del corazón del hombre, quejarse contra Dios. Pero la Escritura nos dice que si queremos la bendición del Señor, tenemos que oír atentamente su voz, tenemos que hacer lo recto delante de sus ojos, tenemos que dar oído a todos sus mandamientos y guardar todos sus estatutos. Entonces recibimos la bendición del Señor. Pero si no estamos cumpliendo con este parámetro que el Señor ha establecido para la humanidad, no podemos reclamar las promesas. Y por eso que muchas veces aún las promesas del Señor no se cumplen a tiempo. No es porque Dios no quiera cumplirles, sino es porque nuestra condición, nuestra falta de fe, incredulidad, hace que las promesas del Señor retarden. Y Dios no quiere eso. Dios quiere cumplirles. Incluso nunca fue la voluntad del Señor que el pueblo vagara 40 años en el desierto. Entonces, ¿por qué demoraron tanto? Por su incredulidad, murmuración, falta de consagración y contiendas entre el profeso pueblo de Dios. Los mismos pecados hoy nos hacen que nos demoremos también tanto y aún Cristo no vuelva. Son los mismos pecados del pueblo de Israel de antaño. ¿Estamos repitiendo? No tengo duda alguna. ¿Necesitamos reformarnos? Sin duda alguna. Esas son las lecciones que, la verdad, cuando miro estas enseñanzas, digo, mi experiencia está muy parecida a la de ellos. Necesito tomar una decisión firme. Dios me provee todo, nos lo está dando, nos lo está guiando. Necesitamos prestarle más atención a sus consejos. Bien, sin decir más que eso, continuamos con el día siguiente, que es el día lunes, que después de haber experimentado o haber sido probados en Mara y haber bebido de que Dios les dio agua, ahora el pueblo desgraciadamente se lo olvida así de manera rápida, ¿sí? Porque ellos continuaron con el viaje como unos por 15 días aproximadamente, ¿sí? Y ellos olvidaron cómo Dios los había ayudado, los había guiado hasta ese entonces, les faltó fe y los problemas presentes, su ceguera espiritual, falta de discernimiento, falta de consagración, hicieron que ellos nuevamente recurrieran en un reclamo hacia su líder visible que era Moisés. La pregunta que la lección nos plantea es, ¿por qué se quejaron los israelitas y qué ocurrió luego? Vamos a ver al pueblo de Israel en un, como dice la lección, un patrón repetitivo de rebelión. Ujú, Lo llama rebelión porque eran murmuraciones y quejas, como ya mencioné muchas veces, teniendo las evidencias de un Dios todopoderoso. Entonces, en el momento que llegaba la prueba, dejaban que esa prueba, esas dificultades, los cegaran de las bendiciones que Dios quería derramar sobre ellos y de las promesas que Dios les había hecho. Ahora, Éxodo capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el 36, nos va a narrar la historia de cuando el pueblo pide pan. Ahora, es interesante porque más o menos un mes y medio después de ellos haber salido de Egipto, ellos estaban la Biblia dice en el versículo 27 del capítulo 15, en Elim. Era un lugar donde había palmeras, un lugar donde había agua. Después parten de allí y ahí es donde la Biblia no dice que ellos no tenían nada que comer, simplemente, yo quiero leer los versículos, dice así en Éxodo capítulo 16, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. O sea, ellos estaban considerando más importante sentarse a comer ollas con carne y morir en Egipto. Y dice después, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, aquí el asunto es que ellos no es que no tenían, sino que no tenían como así, como para saciarse en Egipto. Entonces, esa es la diferencia. Este pueblo se había acostumbrado a tener hartura de pan, se había acostumbrado a comer así ollas de carne, a tal punto que tal vez en la necesidad, en la austeridad, en el desierto, ellos se sentían y deseaban mejor la muerte. Entonces, ese es un asunto interesante. Ahora, Dios
responde a eso y le dice, está bien, yo les voy a dar maná por las mañanas y carne por las tardes, porque ellos estaban pidiendo. Ahora, yo quiero de una vez ah, hablar acerca del maná, solamente hacer el comentario que representa a Cristo, el maná, el pan que descendió del cielo. Jesús mismo habla en el libro de Juan acerca de eso. Ahora, Éxodo capítulo 15, versículo 25, como mencionaste, Ronald, cuando Dios les da estatutos y les da sus mandamientos al pueblo de Israel, dice, y los iba a probar. Dios tenía ese propósito. Ahora, en esta ocasión, Dios continúa en eso, probando la fe del pueblo. Y esta vez los va a probar con un asunto en particular, que es el día sábado. Si lo guardaban, no habría duda que guardaban también el resto de la ley, porque, bueno, en cierta manera la Biblia nos va a presentar eso, que el guardar el sábado es guardar la ley. Y nosotros tenemos muchas referencias, por ejemplo, Isaías 58 y otros textos más. El sábado, por lo tanto, era la prueba crucial de la ley de Dios. Era importante. En este caso, la prueba fue el sábado. Era una señal o una prueba de obediencia, si realmente el pueblo creía y dependía de la palabra de Dios. Ahora, otro detalle interesante que encontramos aquí, que el sábado es definido. ¿Por qué? Eh, a veces hay algunas personas quienes dicen, no, sábado no se sabe qué día es, porque significa reposo, simplemente. Pero aquí es bien claro la Biblia, antes de Éxodo 20, donde se promulga la ley de los 10 mandamientos, ya aquí podemos ver que el sábado es el séptimo día. Entonces eso ya es bien claro. Ahora, en el asunto del alimento, como mencionaba al inicio, era una prueba del cual el pueblo de Israel a través del tiempo iba a tener dificultad. Hay muchos relatos en la Biblia que nos muestran eso. Ejemplo, Jacob y Esaú, hubo un asunto de comida. Con el pueblo de Israel, no solamente uno, van a haber varios acontecimientos relacionados a eso también. La murmuración del pueblo era muchas veces por falta de agua y por falta de comida. Hay muchas historias, por ejemplo, Daniel, que tuvo que ver el asunto del comer, Adán y Eva, el mismo Jesús en el desierto. Es por eso que en Deuteronomio 8:3 encontramos la, la parte de la Biblia que Jesús citó están en el desierto, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, hay una pregunta que tiene la lección que dice, ¿cómo es posible abusar del maravilloso don de la comida y del apetito? Dios nos ha dado el alimento para disfrutarlo, pero uno puede abusar de eso y eso se llama intemperancia o falta de dominio propio, el cual es un problema que en sí eso nos lleva o nos dirige a pecados mayores. Quiero terminar leyendo la historia de la redención en la página 131 y dice así, pero parecía que no estaban dispuestos a confiar en el Señor ni un poco más si no podían ver con sus ojos las constantes evidencias de su poder. Si verdaderamente hubieran tenido fe y una firme confianza en Dios, habrían soportado alegremente los inconvenientes y obstáculos, y aún el verdadero sufrimiento, puesto que el Señor había obrado de una manera tan maravillosa para librarlos de la esclavitud. Entonces, el pueblo no demostró esa confianza que Dios requería de ellos. Amén. Y es interesante, ¿no? Porque no es que ellos no tenían nada que comer, Ujú. ellos tenían comida. ¿Pero qué muestra eso? De que ellos querían comer hasta saciarse, como mencionan, como comíamos en Egipto. ¿Qué enseña eso? Falta de dominio propio, temperancia. No eran practicantes de temperancia. Y aún Dios les dio, no solo les dio codornices, o como decir carne, también Dios les dio que maná del cielo. Pero en la historia encontramos de que ellos consideraron aún como algo simple. La tentación del hombre o el mayor fracaso del hombre siempre desde Génesis se muestra que es en el asunto del apetito, asunto de la alimentación. Y sin duda hoy, sacando así como una lección, nuestro Dios es el apetito. Y Joel ya mencionó acerca del ejemplo de Esaú, que perdió todos sus derechos a causa del apetito indisciplinado que tenía. Y también vemos a Jesús de que no era necesario siempre vivir de un alimento abundante. Si el hombre aprendiera a vivir tan solo de la palabra del Señor, y aprender a vivir de la palabra del Señor es simplemente
confiar que Dios es el proveedor, que Dios sustenta, que Dios me cuida la salud y Dios está dispuesto a suplirlo. Y Dios realmente al dar maná, dice el salmista que Dios dio alimento o comida de los ángeles. Imagínate qué privilegio tuvo aquel pueblo en comer la comida de ángeles. Un alimento que era muy sencillo, pero un alimento que estaba lleno de las propiedades, vitaminas, proteínas que contenía. Era el alimento del cielo como para sustentar en el desierto. Y ese alimento cayó durante 40 años. Dios proveyó durante 40 años dándoles maná. Así que cuando nosotros nos encontramos muchas veces en dificultades o problemas, muchas veces olvidamos el amor o el amoroso cuidado de Dios o la protección que Dios nos tiene para con nosotros. Cuando el hombre olvida eso, recurre rápidamente a la queja, a la murmuración. Y tristemente, no solo fue en experiencia del pueblo de Israel, sino también acontece con normalidad hoy en nuestro tiempo. Nos preguntamos, ¿por qué hoy en día existe tanta gente enferma de tanto diabetes, colesterol, cáncer y otro tipo de enfermedades que abundan, que son muy crónicos, algunos degenerativas, inmunes? ¿Por qué? Es porque Dios colocó quizás la enfermedad, es porque no tienen dominio. Muchos por falta de conocimiento de cómo alimentarse de manera saludable, otros por no tener dominio propio, van a la glotonería, a la abundancia y se contraen a sí mismos por abusar del organismo enfermedades. Y Dios no puede ser tu sanador cuando no tienes dominio propio. Y Dios iba probando al pueblo. Y no tengo duda que también hoy Dios nos sigue probando. ¿Qué requiere este cuerpo? ¿Qué tipo de alimentación requiere para su cuidado perfecto y saludable? ¿Cuántos de nosotros tenemos conocimiento de ello? Tenemos abundantes conocimientos de la nutrición, tenemos un conocimiento de cómo funciona el organismo. Dios nos ha dado ese privilegio de conocer, pero realmente conocemos. No pierda tiempo, tienes que conocer tu propio organismo para no abusar de ello. Así como los carros, los motos requieren de un tipo de combustible, nuestro organismo también requiere de un combustible. Esta maquinaria humana que ha sido diseñada por Dios requiere de alimentos específicos y necesitamos conocer eso. No podemos abusarlo, porque si no, no tendremos la protección de Dios. Así que vemos eso en la parte del día lunes, Dios proveyéndoles, alimentándoles y también probándoles. Y eso nos muestra que Dios, a pesar de la murmuración del pueblo, sigue pendiente como un Dios proveedor. El día martes veremos otro acontecimiento que también tiene que ver con la necesidad de agua del pueblo. Y esta vez es una actitud muy desafiante hacia Moisés, que Moisés mismo casi pierde la cabeza, porque el pueblo por un poco más le mata a Moisés. Así que la pregunta es, ¿qué lección debería haber aprendido el pueblo en este incidente? Ya vimos cómo Dios operó de manera maravillosa en el cruce del Mar Rojo. Vimos también cómo el pueblo convirtió agua amarga en agua dulce y cómo Dios proveyó también alimento. Ahora vemos que a pesar de estas lecciones, el hombre sigue mostrando falta de fe, incredulidad, murmuración y una contienda contra su propio líder. Y esa actitud es mostrada tan claramente en la Biblia diciendo, bueno, sabemos que aquellas experiencias han sido especialmente para nosotros que hemos alcanzado el fin de los siglos. Bien, Joel, ¿puede comentar sobre este día? Sí, el título de este día es Agua de la Roca. Está basado en Éxodo 17, de versículos 1 al 7. Esta historia es bien interesante porque ahora en esta ocasión realmente ellos se quedan sin agua. No hay agua para beber. Un poco más, el pueblo ciertamente tal vez moriría. Sin embargo, en esta gran prueba, el pueblo expresa tanta incredulidad de la presencia de Dios que fue terrible. Como bien dijiste, Ronald, Moisés casi es apedreado porque
cuando el pueblo va delante de Moisés y le dice, mira, no tenemos que beber. Y Moisés se acerca a Dios y le dice, no, primero Moisés le dice al pueblo, ¿por qué altercáis conmigo? Es que Dios quería mostrarles, enseñarles a ellos paciencia, perseverancia. Dios no se había olvidado de ellos. Cuando Moisés habla con Dios, le dice, por poco me apedrean. El pueblo estaba tan revoltado que estaba dispuesto a apedrear a su líder visible. Entonces Dios da órdenes específicas a Moisés para que hiera la roca y de ella sale agua. Entonces llamaron el nombre de aquel lugar Masar y Meriba. ¿Por qué? Porque el pueblo dijo en el versículo 7, tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese fue la raíz del problema. No era solamente que el pueblo no tenía agua y la murmuración vino a eso, sino que la murmuración llegó al punto de decir, ¿será que Dios está con nosotros? Fue incredulidad de la presencia de Dios. Entonces, a veces las dificultades nos llevan a ese punto. Pensamos que las dificultades vienen solo con el objetivo, o tenemos esa mentalidad, que vienen porque nosotros estamos lejos de Dios. Sin embargo, no es así, porque las pruebas y dificultades vienen aún para los justos, pero tienen un propósito, refinar esa fe. El agua fue dada, como ya dije, a la incrédula pregunta, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Cuestionando la presencia de Dios. Ahora, esa agua tenía un propósito y una enseñanza. Para mí es maravilloso la enseñanza de la roca herida. Hay una declaración de la sierva del Señor que dice, esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida fluía agua viva. Esa roca simbolizaba a Cristo. Es por eso que tuvo que ser herida. Dios le pide con esa vara que golpeaste el mar, con esa misma golpea la roca. Y de esa roca surgieron, fue como una fuente de agua viva. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Hay muchas afirmaciones bíblicas, no los voy a mencionar, ustedes pueden buscar, pero realmente hay muchas afirmaciones bíblicas a Cristo como la roca. No solamente en el sentido de una roca donde sale agua, sino de esa roca, esa piedra del ángulo, esa roca firme. Hay muchos textos hablando de Cristo como la roca y en sí tienen muchas aplicaciones también para él. Y aunque no todos entendían en el tiempo de Israel, todos estaban bebiendo de Cristo. Jesús declara en el Evangelio según San Juan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Hay un texto en Jeremías capítulo 2, versículos 12 y 13 que dice, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jesús, o Dios en este caso, y más adelante específicamente Jesús, siempre es retratado como una fuente de agua viva, como una fuente que aplaca la sed. Y, y es interesante que en las bienaventuranzas Jesús también declara, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia, que más adelante vamos a ver ese asunto de la comida también. Dios Así tenía un es. propósito. Ujú. Y yo quiero solo terminar leyendo lo que dice el deseo a todas las gentes, página 96, y yo creo que bien se puede aplicar en nuestros días y en nuestra experiencia. Dice, cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvar la vida. Lo único que preguntaremos será, y esta debió ser la pregunta del pueblo, y debe ser también nuestra pregunta, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. Y esa es una historia que deberíamos aprender, porque hasta aquí vemos a un Dios proveyendo. Mas, sin embargo, vemos también al pueblo cuestionando la presencia de Dios. O sea, eso es algo increíble, porque por más que estaba ahí Dios en columna de nube y de fuego durante la noche, el pueblo aún seguía cuestionando. Eso me puso a pensar durante esta semana, en qué puntos de mi vida yo cuestiono así a Dios por más de que tenga salud,
tenga trabajo, tenga aún la vida, tenga alimento, tenga un lugar donde dormir y aún seguir cuestionando a Dios. Ya te pusiste a preguntar, porque como ya mencioné muchas veces, es fácil mirar la experiencia pasada y decir, mira aquel pueblo incrédulo, pero cuestiónate tú ahora, ¿cuál es tu incredulidad? ¿Cuál es tu cuestionamiento que estás haciendo a Dios? Por más de que Dios está bendiciendo, porque tanto los alimentos, la lluvia, es tanto para buenos y malos. Y Dios a toda la humanidad, está dando de comer, está dando, muchos tienen salud. Yo sé que algunos pueden estar en hospitales, mas muchos tienen salud. Recuerda las bendiciones que estás recibiendo, porque todo lo que recibimos ahora, eso ha sido comprado por la preciosa sangre de Cristo. Camino a Cristo menciona cada cosa que comemos, cada alimento que comemos, el agua que bebemos, todo ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. La razón por la que tenemos una oportunidad, un tiempo de gracia, es gracias a Cristo. Reconoce sus bendiciones. No cuestiones a Dios o por qué permite, porque aquello. Reconócelas. Porque este cuestionamiento o esta murmuración hicieron que Dios no cumpliera a tiempo sus promesas. Y muchas veces son esas mismas actitudes que Dios hoy no pueda cumplir con facilidad sus promesas. El culpable no es Dios, es el hombre, es la actitud, la dureza de corazón, la incredulidad, la, la murmuración. Es la actitud nuestra que hace que las promesas del Señor no se cumplan a tiempo. Que Dios no quiera que no repitamos la historia y no simplemente miremos, ellos fueron. La Biblia nos dice claramente cuál es nuestra condición en el libro de Apocalipsis capítulo 3, hablando de la iglesia de la Odisea. Pobre, ciego y desnudo. Realmente esa es nuestra condición. Cuando aprendemos a reconocer nuestra condición de que quiénes realmente somos, entonces recurriremos inmediatamente a Cristo para que nos cubra con su justicia, para que nos cubra de nuestra ceguera espiritual, para que nos unja nuestros ojos con su Espíritu Santo. Entonces estaremos llenos de poder, de valor, para seguir confiando en las promesas del Señor. Bien, yo no quiero mencionar más, sin embargo, Joel yo creo que ya mencionó lo suficiente. El día miércoles hablaremos acerca de un personaje interesante que era el suegro de Moisés. Antes de Moisés ir para Egipto, él había dejado a su esposa en las manos de su suegro, a sus dos hijos y a su esposa. Ahora su suegro se entera que Moisés salió de manera victoriosa de Egipto y ahora está en camino para Canaán. Entonces su suegro viene con su esposa y sus dos hijos, viene a traérselos a su esposa. Y aprenderemos algo interesante de este hombre, porque hasta ese entonces todo lo que hacía o juzgaba sobre el pueblo, enseñaba, educaba, hasta ese entonces era Moisés. Mas, sin embargo, este hombre dio algunos consejos. Y la pregunta es que, ¿qué pasos importantes en la historia de la nación tuvieron lugar en esta experiencia de la llegada de Jetro? Es interesante, Ronald, cómo acontece las historias en este capítulo, el capítulo 18. Ujú. Primero el sacerdote de Madián, que era Jetro, que también su nombre era Reuel, se menciona, si no estoy mal, es Éxodo capítulo 4 o Sí, 2, cuatro. 4. Reuel significa amigo de Dios. Ujú. Entonces, yo creo que providencialmente Moisés llegó hasta donde estaba Jetro, porque de alguna manera allá se mantenía el conocimiento de Dios. Entonces él fue enseñado también por eso. Ahora, él va donde está Moisés, porque él primero dice el versículo 1, y oyó Jetro. La historia de la liberación poderosa del pueblo de Israel, de Egipto, se había escuchado en muchos lugares, y Jetro fue uno de ellos. Ya que él tenía ese conocimiento con Moisés, porque era el suegro de Moisés, él fue hasta allá. Y el versículo 8 menciona, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho. Entonces, él no se conformó solo con oír las historias, sino que fue allá y Moisés le declaró las historias. Dice que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel. Y aquí vemos cuál era el propósito. Dios lo hizo por amor a Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Entonces, Jetro alaba la bondad de Dios
y sus extraordinarias intervenciones en favor de su pueblo. Y eso nosotros vamos a ver desde el versículo 10. 10:11 dice, alabado sea el Señor que los libró de la mano de los egipcios y de Faraón, y libró al pueblo de la opresión egipcia. Ahora reconozco que el Señor es grande, más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron contra ellos. Qué declaración. Y, y la lección bien señala que esta debiera haber sido el testimonio que debía mantenerse de Israel. Todas las naciones debían ir hasta Israel y escuchar de ellos lo grande y maravilloso que era Dios. Y se estuvo viendo aquí en la experiencia de Jethro. Él oyó la historia de Dios liberando al pueblo de Israel y alabó el nombre de Dios. Ahora, ah, llega el punto donde Moisés, como mencionaste, estaba tan atareado porque el versículo 13 menciona que al otro día se sentó Moisés a juzgar al pueblo y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Era una tarea agotadora, cansada, que tomaba Moisés todo el día. Yo no creo que haya sido el único día, fueron otros días más así de atareados, porque el pueblo era grande. Sí, sí. Y eran muchas cosas que se llevaban en cuenta y Moisés tenía que estar allí. Entonces, aquí pasa algo interesante. Jethro le da un consejo a Moisés. Le dice, mira, ¿por qué no divides tomando personas capaces y de buen carácter y los colocas en cargos de miles, de centenas, de cincuentas y de decenas? Y de este modo las cargas administrativas, que todo recaía sobre Moisés, iba a ser reducido y solamente las cosas importantes llegarán hasta Moisés. Fue un consejo sabio, un consejo interesante. Y dice la sierva del Señor, aquí tengo la referencia, en Historia de la Redención, página 139, escuchó de buen grado la sugerencia de su suegro y adoptó su plan, puesto que era sabio. El consejo que le dio era un consejo sabio, era un consejo que debía escucharse. Y, y aquí vemos que Moisés tuvo una actitud cristiana. Él no se sintió más que Jethro y decir, no, tú no me puedes enseñar. Él estuvo dispuesto a oír el consejo. Y es curioso que este tipo de organización no tuvo directamente una acción divina. O sea, no vino Dios y le reveló a Moisés diciendo, mira, Moisés, divide la carga administrativa en 1000, en 100, en 50. No, fue el consejo de una persona de afuera. Dios no le reveló a Moisés de esa manera, sino que ejecutaron un plan nacido, por decirlo así, de la mente del hombre, que en realidad no estaba en disconformidad con el plan de Dios. Entonces, esto nos muestra una cosa, que Dios nos da cierta libertad para obrar y es acepto delante de sus ojos cuando no va en contra de algún principio divino. Y esa es la forma en cómo se llegó a tomar esa administración. Ellos no tenían un ejemplo, por así decirlo, bíblico para tomar ese tipo de administración o de organización. De igual manera, los apóstoles, cuando ellos formaron los diáconos por la necesidad que habría de cubrir a las personas necesitadas, ellos colocaron personas encargadas allí para eso. Ellos no tenían un ejemplo bíblico atrás, pero ellos lo hicieron y dice la Biblia que el Espíritu Santo se agradó de eso y fue así. Entonces, aún la organización de nuestra iglesia tiene ese mismo fundamento. No necesariamente tuvo un origen en algo bíblico, sin embargo, fue algo estipulado por la necesidad que habría en ese momento. Y se organizó sin ir en contra de los principios divinos. Y a mí me pareció muy interesante la historia de Moisés y de Jethro, porque vemos a Moisés dispuesto a oír el consejo. Y ese consejo fue muy oportuno para ese momento. Sí es. Y cuando se habla de Jetro, dice que este hombre era sacerdote de Madián. Ujú, Entonces, no tenemos duda de que también era temeroso del Señor. ujú, Y él por la experiencia sabía de que cómo se debía organizar. Por eso es que dijo, ujú, no, Moisés, es mucha carga para ti. Es muy pesado. Así vas a morir. ujú, ¿No? Imagínate, el libro de Deuteronomio dice que los hombres eran como estrellas, ¿no? Como estrellas del mar. Perdón, estrellas del mar, estrellas del cielo era, o conocido como arenas del mar, eran mucho para atender las necesidades, suplir de cada uno. Y vemos a un hombre que también era temeroso del Señor, Moisés, recibiendo consejo. Y eso nos muestra una actitud humilde de parte de este siervo, una actitud que está dispuesto, no es aquel que se cree que ya se lo sabe todo, sino está dispuesto a recibir consejo
de otros individuos, por más que él le conversaba directamente con el Señor. Pero el consejo también vino por medio de un hombre, sin duda era un consejo o el principio es divino, porque todo el cielo es organizado. Y Moisés aprendió a dar responsabilidades a otros. Y eso nos enseña que también a nosotros de que no toda la responsabilidad puedo pegar yo, o sea, todo puedo tomar, ¿sí? No puedo tomar todas las responsabilidades. La Biblia enseña de que así como Moisés recibió consejos, también debemos estar abiertos a recibir consejos, a recibir sugerencias y de cómo otros también tengan las responsabilidades. Y así todos participamos y tenemos el privilegio de participar de este evangelio, ¿sí? De proclamar el evangelio con la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Así que nunca nadie debería sentirse que es algo cargo pesado, sino debería sentirse privilegiado por participar. Y muchas veces he escuchado historias de que ah, al tener muchas responsabilidades uno empieza a estresarse y llega a enfermarse, hasta llegan a morirse. Cuando leemos la experiencia de nuestros pioneros en la historia adventista, tenían mucha responsabilidad porque eran pioneros. Y por eso vemos la muerte prematura aún de Jaime White, ¿sí? Ujú. Una muerte prematura que no era, debía haber muerto. Y también vemos así responsabilidad como de Jotenian de Andrews, ¿yo? También. Una muerte prematura. Pero eran de corazón, dieron todo. Pero a veces el consejo que aprendemos es también debemos dar responsabilidades a otros y no tomar uno solo todas las responsabilidades. Esas Mm. son lecciones que necesitamos aprender de manera continua. Así que, y otro punto interesante que me llamó la atención es que aquellas personas que tomaron parte de esta responsabilidad, la Biblia menciona de que no eran hombres comunes. Ujú. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. La Biblia menciona de que esos debían ser o debieran respetar profundamente a Dios, debieran también ser dignos de confianza, que no fueran avariciosos, o sea, deberían ser hombres de confianza. Y eso nos enseña qué tipo de personas necesitan estar alrededor nuestro. Si alguien es dirigente, necesita conocer qué tipo de persona es. Y sin duda, si alguien quizás no tiene el conocimiento sobre esas responsabilidades, Dios lo va a capacitar si tan solo tiene deseo, voluntad y es un hombre íntegro. Dios lo único que quiere es eso, que tú cumplas con fidelidad. Aprenda a dar responsabilidades. Si eres un líder, da responsabilidades, pero si no eres un líder, aprende a ser participante de las responsabilidades. Es la voluntad del Señor. Bien, son las lecciones que necesitamos aprender. El día jueves nos habla, bueno, de lo que hemos mencionado durante esta semana, el, el agua y el pan, ¿no? Que fue maná del cielo que fue proveído, mas sin embargo ahora es la aplicación espiritual o a qué representaban estos alimentos. Yo sé que Joel ya los ha mencionado, mas sin embargo mencionaremos de manera breve la razón por la que el apóstol Pablo aduce aquí sobre estos acontecimientos que han quedado registrados para nuestra enseñanza. Ujú. Sí, quiero leer, de hecho, el texto que se menciona, 1 Corintios 10, Ujú. 11, un texto muy conocido, dice, y estas cosas les acontecieron, o sea, las cosas que acontecieron al pueblo de Israel, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora, Jesús toma muchas veces estas enseñanzas del maná, del pan, que nosotros hemos visto en esta semana. Yo ya mencioné, como dijo Ronald, algunas de estos ejemplos. Sin embargo, hay muchas lecciones que nosotros podemos sacar de esto y muchas referencias que la Biblia hace a Jesús como el pan de vida y como Jesús siendo esa fuente de aguas vivas. Si no estoy mal, la lección también va a mencionar el asunto con la mujer samaritana. Bueno, Ujú. Jesús se encuentra y es una conversación muy interesante. La mujer eh, va solamente en busca de agua y lo que encuentra es agua de vida eterna. Y nosotros sabemos que Jesús es ese manantial, esa fuente de agua de vida eterna. En esa conversación surge lo que dice en Juan capítulo 6, versículos 33 y 35. Dice, porque el pan, y ahora he mencionado también el pan, o sea, la conversación era de agua, pero Jesús viene y le enseña esto más. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese era Jesús. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida.
El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, ¿en qué consiste eso? Vamos a ver de aquí a poco. Mateo 5:6, ya lo mencioné hace un momento, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esto en una interpretación espiritual, que realmente es lo que Jesús estaba intentando transmitir, no en sí el alimento físico. Él quiere decir que aquellos quienes tienen hambre y sed de la palabra de Dios serán realmente saciados. Ahora, esta es la pregunta: ¿nosotros realmente estamos con hambre y sed de la palabra de Dios o de la justicia de Dios? Porque si es así, la promesa está que realmente vamos a ser saciados. Y Jesús dice: bienaventurados aquellos. Isaías capítulo 55, versículo 1 y 2, me pareció muy interesante estos textos, por eso yo lo traje. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El Señor nos invita a ir a Él y comprar, dice, sin dinero. ¿Costó? Sí, costó la vida del Hijo de Dios, pero nosotros lo podemos adquirir sin dinero. Y podemos ir, y como dice la última parte, y se deleitará vuestra alma. Comed hasta saciar. Ahí yo creo que en el sentido de recibir la bendición espiritual no hay un límite. El Señor realmente derrama sus bendiciones sin medida sobre nosotros. En el asunto espiritual nosotros no debiéramos estar satisfechos. Tendríamos que adquirir eso hasta tener lo suficiente y de paso dar a los demás. Ahora, en la conversación aún con la mujer samaritana, en los versículos más adelante, Juan capítulo 6, versículos 55, 56, dice así: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahora Jesús traslada el asunto del pan que había caído en los tiempos de Israel, en el desierto, y el agua. Ahora Jesús los toma en un asunto espiritual y dice: ahora mi carne en lugar del pan y mi sangre en lugar del agua. Dice: son verdadera comida y verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Ahora, aquí está la pregunta: ¿qué quiere decir comer la carne y beber la sangre de Jesús? Porque la promesa está que si nosotros hacemos eso, vamos a permanecer en Él. Y eso es verdadera comunión. Verdadera comunión quiere decir yo en Él y Él en mí. Y eso es lo que la Biblia quiere, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esa es la promesa del pacto eterno. Ahora, ¿cómo es que hacemos eso? En el versículo 63 dice así: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir comer la carne y beber la sangre? Es recibir la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es espíritu y vida. Cuando nosotros recibimos por medio de su palabra a Cristo, así como dice también Juan capítulo 14, Él en nosotros y nosotros arraigados en Él, teniendo comunión por su palabra. Esa es la promesa. Nosotros vamos a reflejar el carácter de Cristo. Él va a ser morada en nosotros. Y así como dice la promesa en Hebreos capítulo 13, vamos a ser habilitados para hacer la voluntad de Dios. Vamos a ser habilitados para eso. Ese es el resultado de la verdadera comunión. Dios quería hacer eso con Israel. Él envió agua, Él envió maná, para que ellos tuvieran en la mente de que es Dios quien provee todo eso, y a través de eso guiarlos y dirigirlos a Cristo. Ese era el propósito. Ahora, Israel demoró en aprender eso. Ahora la pregunta es: ¿será que nosotros estamos aprendiendo eso? Jesús explicó cuál era el propósito, y ahora nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Voy a terminar leyendo lo que dicen El deseo de todas las gentes, página 417 y 418. Dice así: el clamor que Cristo dirige al alma sedienta sigue repercutiendo y llega a nosotros con más fuerza que aquellos que lo oyeron en el templo en aquel último día de la fiesta.
el manantial está abierto para todos. A los cansados y exhaustos se ofrece la refrigerante bebida de la vida eterna. Jesús sigue clamando: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed jamás. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esas son las palabras de Jesús. Él nos está llamando. Él desea que compremos de él, como decía el profeta Isaías, sin precio, y tomemos de balde lo que él nos ofrece. Y eso es, como dice el mismo Jesús, a través de su palabra, es como nosotros podemos encontrar. Es eso, comunión. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y esa es la promesa. Y ahora la cuestión es aquí: ¿será que nuestra respuesta va a ser como Israel? ¿O vamos a estar dispuestos a aceptar el don de Cristo que nos es entregado? Amén. En el mismo párrafo que estabas leyendo de patriarcas y deseo a todas las gentes, menciona párrafos antes que dice que Jesús conocía las necesidades del alma. Ujú. La pompa, las riquezas, los honores no pueden satisfacer el corazón. Jesús mismo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los ricos, pobres, encumbrados, humildes, son igualmente todos bienvenidos. Mas, sin embargo, muchas veces la búsqueda de estas riquezas, la búsqueda de la pompa, el honor, el estatus, muchas veces hace que el hombre comience a beber de las cisternas rotas que no retienen agua. Y mira lo que dice, continúa diciendo: muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres, pero cuando habían ganado todo, encontraban que habían trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. La búsqueda del placer, del honor en este mundo, nunca saciarán nuestra sed de justicia. Nunca. Solo Cristo puede suplir aquella necesidad. Y es más, esta fue la experiencia del pueblo de Israel, que ellos cavaron para sí, como dice Jeremías 2, versículo 13, que ellos cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y podríamos ser nosotros hoy en día que estemos cavando cisternas rotas, ocupándonos en asuntos mundanos, honor, alabanza de los hombres, cualquier satisfacción propia que queramos hacer, mas nunca sentiremos satisfechos. Dios quiere que aprendamos a beber de la fuente viva que es Cristo, de su palabra. Joel mencionó algo. ¿Qué indica eso? Comunión. Comunión íntima con el Señor. Es lo que el pueblo necesita hoy, tener esa experiencia, es comunión íntima con el cielo. Aprender a beber y a comer del agua de vida y comer la sangre de Cristo y comer la carne. Necesitamos aprender todos los días eso. Porque si hoy no aprendemos a familiarizarnos con lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿cómo estaremos preparados cuando comiencen a caer las plagas? Cuando el tiempo empiece a apretarnos, estemos entre la espada y la pared, repetiremos la misma experiencia que el pueblo de Israel: murmurar, incredulidad, falta de fe. Dios hoy nos ha mostrado abundante, dice: venid a mí. Es el consejo. Y Dios está dispuesto a darnos aquella fuente de agua y nunca más tendremos sed. Que el Señor durante esta semana nos pueda ayudar y que podamos tener esa experiencia de beber el agua de vida y de comer el pan del cielo que es Cristo. Dios le guarde. Nos vemos la semana que viene. IAG. Juntos avançaremos.